El cielo gris parecía desplomarse sobre sus hombros encorvados. Sus zapatos gastados se hundían en charcos que reflejaban un rostro que ya no reconocía como propio. 50 años había dedicado a la farmacia del pueblo. 50 años preparando remedios con esas manos que ahora temblaban no solo por la edad, sino por la humillación que atravesaba su pecho como una daga helada. Manuel había sido un pilar en las piedras. Todos lo conocían, todos lo respetaban. El farmacéutico que nunca cerraba después de hora si alguien necesitaba medicinas para un niño con fiebre. El hombre que fiaba a quienes no podían pagar y que nunca mencionaba las deudas olvidadas. Pero ese respeto, ese cariño que encontraba en las calles empedradas del pueblo, se evaporaba al cruzar el umbral de su propia familia. Teresa, su esposa, había partido 5 años atrás después de una larga batalla contra el cáncer. Con ella se fue el último hilo que mantenía a la familia unida, la mediadora silenciosa que traducía el amor torpe de Manuel en palabras que sus hijos pudieran entender. Sin ella, la distancia se había convertido en un abismo. El anciano caminó sin rumbo bajo la lluvia, alejándose de la casa de Ramón. Sus pasos lentos lo llevaron hasta la plaza central, donde el viejo ficus que había visto crecer durante décadas ahora le ofrecía un refugio parcial. Se sentó en el banco de hierro forjado, sintiendo cómo el frío se colaba hasta sus huesos. Las gotas formaban círculos perfectos en los charcos, como los años de su vida expandiéndose hasta disolverse en la nada. Manuel había tenido 3 hijos. Ramón, el mayor, se había convertido en abogado en la capital, un hombre ambicioso que medía el éxito en metros cuadrados y en el modelo de su automóvil. Lucía, la del medio, se había casado con un empresario y se había mudado al norte, donde vivía entre reuniones sociales y viajes al extranjero. Y Eduardo, el menor, quien permanecía en Las Piedras, administrando una tienda de electrónicos frente a la plaza. 3 caminos diferentes, pero con una visión común. Su padre era una reliquia, un anciano obstinado que se negaba a modernizarse, un obstáculo en sus vidas aceleradas. Las primeras grietas aparecieron cuando Manuel cumplió 70 años. La invitación a su cumpleaños llegó por mensaje de texto, 2 días después de la fecha. «Disculpa, papá, estábamos ocupados». En la mesa navideña, las conversaciones lo excluían sistemáticamente. «Papá, no entenderías, son cosas de hoy». Cuando Teresa enfermó, las visitas de sus hijos duraban exactamente 15 minutos. «Tenemos que volver, el tráfico, tú entiendes». Luego vino el accidente. Una simple caída en la acera resbaladiza resultó en una fractura de cadera. Manuel estuvo internado durante 3 semanas. Eduardo apareció solo el primer día. Lucía envió flores sin tarjeta. Ramón ni siquiera llamó. Fue la vecina, doña Carmela, de 80 años, quien llevó sopa todos los días y se sentó junto a la cama, compartiendo el silencio digno de los olvidados. Al regresar a casa, Manuel encontró el refrigerador vacío y la casa polvorienta. Una nota en el mostrador decía simplemente: «Contratamos a alguien para limpiar la próxima semana». Pero nadie apareció. En su cumpleaños número 75, el teléfono no sonó. En el Día del Padre, recibió 3 mensajes idénticos, obviamente copiados de Internet. El golpe más duro vino cuando, durante un almuerzo familiar, su nieto de 12 años preguntó inocentemente por qué el abuelo no vivía en una casa de ancianos. El silencio que siguió fue roto por Ramón. «Estamos pensando en eso, hijo». Manuel miró alrededor de la mesa y vio 6 pares de ojos fijos en los platos. Nadie lo defendió, ni siquiera Eduardo, que vivía a solo 10 cuadras de distancia. La semana siguiente, Ramón y Lucía aparecieron con excelentes noticias. Habían encontrado una residencia para ancianos a 2 horas de la ciudad. «Es el mejor regalo que podemos darte, papá». Cuando Manuel se negó, Ramón explotó, acusándolo de ingratitud y egoísmo. Fue en ese momento cuando las palabras cortantes fueron dichas y la puerta se cerró en su rostro. Ahora, sentado bajo la lluvia, Manuel contemplaba cómo había llegado a este punto. Sus manos, manchadas por la edad y los productos químicos de toda una vida preparando medicamentos, descansaban inertes sobre sus rodillas. El reloj de la iglesia marcó las 5 con campanadas que retumbaron en la plaza vacía. Ya no tenía a dónde ir. Manuel Suárez no había sido siempre farmacéutico. En su juventud, había soñado con ser médico, pero la muerte temprana de su padre lo obligó a abandonar los estudios para mantener a su madre y hermanos menores. La farmacia fue su compromiso, una forma de estar cerca de la medicina sin los años de universidad que ya no podía permitirse. Teresa lo conoció cuando él tenía 23 años y acababa de comprar la pequeña farmacia con un préstamo que tardaría décadas en pagar.
Teresa Mendoza era la hija del panadero, una mujer de sonrisa fácil y manos siempre calientes, como el pan que amasaba cada madrugada junto a su padre. Se enamoraron en silencio, intercambiando miradas sobre los mostradores de sus respectivos negocios, separados apenas por la estrecha calle empedrada. Manuel tardó 6 meses en reunir el valor para invitarla a tomar un café. Se casaron un año después, en una ceremonia sencilla a la que asistió todo el pueblo. Construyeron su vida piedra sobre piedra. Primero, la pequeña casa a las afueras del pueblo, luego la ampliación de la farmacia. Los hijos llegaron en rápida sucesión. Ramón, Lucía y Eduardo en apenas 4 años. Manuel trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, mientras Teresa equilibraba la crianza de los niños con la ayuda ocasional en la panadería familiar. No fueron años fáciles. Hubo enfermedades, deudas, noches en vela. Pero también hubo domingos de picnic junto al río, cumpleaños con pasteles caseros y la satisfacción de ver a sus hijos crecer fuertes y sanos. Manuel nunca fue un hombre de grandes demostraciones afectivas. Su amor se expresaba en actos: reparar bicicletas, ayudar con tareas escolares, guardar monedas en latas para comprar libros y útiles que sus hijos necesitaban. Cuando Ramón mostró interés por el derecho, Manuel vendió un pequeño terreno heredado de su abuelo para pagar su primer año de universidad. Cuando Lucía quiso estudiar diseño, trabajó turnos dobles para cubrir los materiales. Y cuando Eduardo decidió no continuar con estudios superiores, Manuel le enseñó pacientemente el oficio de comerciante, esperando que algún día quisiera hacerse cargo de la farmacia familiar. Los años pasaron. Los hijos crecieron y se marcharon. La tecnología avanzó, y Manuel se quedó atrás. No entendía los teléfonos inteligentes, las aplicaciones, las redes sociales que consumían la atención de sus hijos. Teresa era su traductora en este nuevo mundo, pero cuando ella enfermó, ese puente también comenzó a derrumbarse. El cáncer de Teresa fue rápido y despiadado. En 6 meses, pasó de ser una mujer activa y vibrante a una sombra pálida que apenas podía levantarse de la cama. Manuel la cuidó con la misma devoción silenciosa con que había amado toda su vida. Aprendió a cocinar sus platos favoritos, a peinar su cabello que caía a mechones, a leerle en voz alta cuando sus ojos estaban demasiado cansados para enfocarse en las páginas. Los hijos visitaban esporádicamente, siempre con prisa, siempre mirando el reloj, siempre con excusas. El trabajo, papá. Tú no entiendes la presión. Los niños tienen actividades. No podemos quedarnos. Hay un caso importante. Volveré la próxima semana. La noche que Teresa murió, Manuel estaba solo con ella. Sostuvo su mano mientras su respiración se volvía cada vez más superficial, hasta que finalmente se detuvo. No hubo últimas palabras dramáticas, solo un suave apretón y una sonrisa débil antes de que sus ojos se cerraran por última vez. Manuel permaneció sentado junto a ella durante horas, incapaz de soltar su mano, hasta que la enfermera a domicilio llegó por la mañana y lo encontró así, congelado en el tiempo. Los hijos llegaron para el funeral. Ramón se encargó de los arreglos con eficiencia clínica. Lucía eligió el ataúd más caro, como si el precio pudiera compensar las visitas que nunca hizo. Eduardo lloró más que los otros, pero una semana después, también él había vuelto a su rutina, dejando a Manuel solo en la casa que ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Fue entonces cuando comenzó el verdadero abandono. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se redujeron a ocasiones obligatorias. En el primer aniversario de la muerte de Teresa, Manuel preparó una comida para toda la familia. Pasó 3 días, cocinando los platos favoritos de todos, siguiendo recetas que Teresa había guardado en una caja de metal. Puso la mesa con el mantel bordado que solo usaban en ocasiones especiales. Esperó toda la tarde. Nadie vino. A las 9 de la noche, recibió 3 mensajes casi idénticos. «Lo siento, papá». Surgió algo. Manuel recogió la comida intacta, la guardó en recipientes y la llevó al día siguiente a la parroquia local, donde el padre Hernández la distribuyó entre familias necesitadas. No mencionó a sus hijos que había preparado la cena, ni que los había esperado. Su orgullo, lo único que le quedaba, se lo impedía. Antes de continuar, verifique si está inscrito en nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida. Los años que siguieron a la muerte de Teresa fueron un lento descenso hacia la soledad. Manuel mantenía una rutina estricta para no perderse en el vacío. Se levantaba a las 5:30, como lo había hecho durante 50 años. Desayunaba café y pan tostado. Abría la farmacia a las 7 en punto. Atendía a los clientes con la misma dedicación de siempre,
aunque ahora las recetas llegaban impresas desde la capital y los medicamentos venían en cajas selladas, eliminando el arte de la preparación que tanto había amado. Al mediodía cerraba una hora para almorzar solo en la cocina de su casa. Por las tardes, ayudaba a Miguel, un joven del pueblo que había contratado como asistente, más por compañía que por necesidad real. A las 7 cerraba la farmacia y caminaba hasta la panadería, ahora administrada por el sobrino de Teresa, para comprar pan para el día siguiente. Las noches eran lo más difícil. Se sentaba en el sillón que había sido de Teresa y leía el periódico local de principio a fin, incluso los obituarios, especialmente los obituarios, buscando nombres conocidos, compañeros de generación que partían uno tras otro. Los domingos eran diferentes. Iba a misa temprano, se sentaba siempre en el mismo banco, el tercero desde adelante, donde solía sentarse con Teresa. Después, caminaba hasta el cementerio con flores silvestres recogidas del camino. Limpiaba la lápida de su esposa, le contaba los acontecimientos de la semana como si pudiera escucharlo, y regresaba a casa para preparar el único plato elaborado de la semana, paella, el favorito de Teresa. Sus hijos se habían convertido en extraños. Ramón, a sus 50 años, era ahora un abogado reconocido, especializado en bienes raíces. Se había divorciado 2 veces y tenía 3 hijos a los que veía en fines de semana alternos. Lucía, de 48, mantenía su matrimonio por conveniencia social, mientras su esposo tenía una amante conocida por todos menos por Manuel, a quien siempre le presentaban una fachada de perfección familiar. Eduardo, de 45, nunca se había casado. Administraba su tienda de electrónicos con moderado éxito, vivía solo en un apartamento sobre el local y tenía una afición al juego que lentamente consumía sus ahorros. Ninguno de ellos realmente conocía a su padre. Lo veían como una reliquia de otro tiempo, incapaz de adaptarse, terco en su rutina, en sus principios anticuados. No sabían que Manuel había aprendido a usar Internet en la biblioteca pública, donde la señorita Rosales, de 30 años, le daba lecciones semanales. No sabían que leía sobre avances médicos en revistas especializadas que pedía por correo. No sabían que seguía llevando medicamentos a domicilio a ancianos que no podían salir de casa, o que mantenía cuentas abiertas para familias que no podían pagar de inmediato. La fractura de cadera ocurrió un martes lluvioso. Manuel salía de la farmacia cuando resbaló en la acera mojada. El golpe fue seco, el dolor instantáneo. Fue don Pablo, el médico del pueblo y amigo de toda la vida, quien pasaba casualmente por allí, el primero en auxiliarlo. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar desde la ciudad vecina. Durante todo ese tiempo, Manuel permaneció consciente, apretando los dientes para no gritar, mientras don Pablo sostenía su mano y le hablaba en voz baja sobre los viejos tiempos. En el hospital, los médicos determinaron que necesitaría cirugía. Intentaron contactar a sus hijos. Ramón no contestó hasta la tercera llamada. Estaba en una reunión importante. Lucía estaba de viaje en Europa. Eduardo prometió ir de inmediato, pero apareció 5 horas después, oliendo a alcohol. La cirugía fue un éxito técnico, pero a los 75 años la recuperación sería lenta. Manuel necesitaría rehabilitación, cuidados continuos, ayuda para tareas básicas durante semanas. Los médicos explicaron esto a Eduardo, quien asintió distraídamente mientras miraba su teléfono. Cuando sugirieron contratar una enfermera a domicilio, Eduardo murmuró algo sobre consultar con sus hermanos y salió apresuradamente, prometiendo volver al día siguiente. No lo hizo. Fue doña Carmela, su vecina de 80 años, quien apareció a la mañana siguiente con una bolsa de ropa limpia y artículos de aseo. Viuda desde hacía 15 años, Carmela conocía bien la soledad. Había sido maestra de primaria antes de jubilarse, y aún mantenía esa autoridad suave pero firme que hacía imposible desobedecerla. «No me mires así, Manuel», dijo, mientras acomodaba las pertenencias en la mesita de noche. «Si fueras tú, harías lo mismo por mí. Somos vecinos desde hace 30 años. Eso nos convierte prácticamente en familia». Durante las 3 semanas de hospitalización, Carmela fue una presencia constante. Llegaba por las mañanas con termo de café casero y pan recién horneado. Leía en voz alta las noticias locales. Por las tardes, regresaba con una pequeña olla de sopa o estofado, ignorando las protestas de Manuel sobre las molestias que se tomaba. «Cocino para mí de todos modos», decía encogiéndose de hombros. «Es lo mismo hacer para uno que para dos». Los hijos brillaron por su ausencia. Ramón llamó 2 veces, conversaciones breves y formales, preguntando por su salud como quien cumple un trámite. Lucía,
envió un arreglo floral sin tarjeta. Eduardo apareció una tarde, incómodo y nervioso, se quedó 15 minutos y salió con la excusa de atender la tienda, aunque era domingo y estaba cerrada. El día que dieron de alta a Manuel, fue don Pablo quien lo llevó a casa en su propio automóvil. Carmela los esperaba allí. Había limpiado la casa y preparado la habitación de la planta baja para que Manuel no tuviera que subir escaleras. En la cocina, una olla de caldo de pollo hervía a fuego lento, llenando la casa con su aroma reconfortante. Sobre el mostrador de la cocina, Manuel encontró una nota escrita con la letra elegante de Ramón. Contratamos a alguien para limpiar la próxima semana. Llámanos si necesitas algo. R.L.I.E. Junto a la nota, un sobre con dinero, como si sus necesidades pudieran resolverse con billetes, como si el cuidado pudiera comprarse y entregarse por terceros. Esa noche, después de que don Pablo y Carmela se marcharan, Manuel se sentó en la sala silenciosa. La casa crujía con sonidos familiares, pero por primera vez en su vida, se sintió un extraño entre esas paredes. Las fotografías en las repisas mostraban rostros sonrientes de una familia que ya no existía. Se preguntó en qué momento sus hijos habían dejado de verlo como un padre para convertirlo en una obligación, en un problema que resolver con la menor inversión emocional posible. La recuperación fue lenta y dolorosa. Manuel, acostumbrado a la independencia, ahora necesitaba ayuda para las tareas más básicas. Carmela venía cada mañana y tarde, pero no podía quedarse todo el día. El padre Hernández organizó un sistema de visitas entre las señoras de la parroquia, que se turnaban para acompañarlo durante las horas que Carmela no podía estar. Miguel, su joven asistente, mantenía la farmacia funcionando con la supervisión ocasional de don Pablo, quien revisaba las recetas más complejas. La supuesta persona de limpieza que sus hijos habían prometido nunca apareció. Después de 2 semanas, Carmela contrató discretamente a la sobrina de su difunta hermana, pagando de su propio bolsillo, para que viniera 2 veces por semana a limpiar y lavar la ropa. Manuel no se enteró de este arreglo hasta meses después. Poco a poco, con ejercicios diarios y pura fuerza de voluntad, Manuel comenzó a recuperar movilidad. Primero con andador, luego con bastón. Cada pequeño logro era celebrado por Carmela como una victoria mayor. «Mira nada más, Manuel. Pronto estarás bailando mejor que yo», bromeaba mientras lo observaba dar pasos cada vez más seguros por el pasillo. Su cumpleaños 75 llegó durante la convalecencia. Manuel no esperaba celebración, pero Carmela tenía otros planes. Apareció temprano con un pequeño pastel casero y una bufanda tejida a mano como regalo. Don Pablo trajo una botella de coñac añejo que habían prometido abrir juntos cuando fueran verdaderamente viejos. Una broma de décadas atrás. Miguel llegó con un libro sobre la historia de la farmacia en México. El padre Hernández trajo bendiciones y una tarjeta firmada por toda la congregación. El teléfono no sonó ese día. Ni un mensaje, ni una llamada de sus hijos. Manuel fingió no notarlo. Sonrió. Agradeció los gestos de sus amigos, incluso brindó con una pequeña copa de coñac. Pero cuando todos se marcharon y la casa volvió a sumirse en el silencio, las lágrimas que había contenido todo el día finalmente escaparon. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una dolorosa claridad. Sus hijos ya no formaban parte de su vida, y quizás nunca lo habían hecho realmente. El Día del Padre trajo 3 mensajes casi idénticos a su teléfono móvil, un aparato simple que apenas sabía usar. «Feliz día, papá. Espero que estés bien. Te queremos». Sin preguntas sobre su salud, sin ofertas de visita, sin una simple llamada para escuchar su voz. Manuel los leyó una vez y luego borró los mensajes. Un acto pequeño de dignidad frente al abandono. Fue durante un almuerzo familiar, organizado por Lucía durante una de sus raras visitas al pueblo, cuando ocurrió el incidente que finalmente cristalizó la situación. Manuel había sido invitado como una obligación, no como un deseo genuino de su compañía. Lo recogieron a la hora exacta, lo sentaron en un extremo de la mesa y procedieron a hablar entre ellos como si él no estuviera presente. Conversaciones sobre inversiones, políticas de oficina, escuelas privadas para los nietos, todos temas en los que Manuel no podía participar. Fue Mateo, el hijo de 12 años de Lucía, quien inocentemente preguntó: «Mamá, ¿por qué el abuelo no vive en una de esas casas para personas mayores como el abuelo de Sebastián? Dice que allí tienen amigos de su edad y actividades divertidas». El silencio que siguió fue denso, incómodo. Manuel mantuvo la mirada fija en su plato, sintiendo cómo el rubor subía por su cuello. Fue Ramón quien finalmente habló, con ese tono condescendiente que reservaba para los clientes difíciles.
Estamos pensando en eso, hijo. El abuelo necesita más cuidados de los que podemos darle, y hay lugares muy buenos donde estaría mejor atendido. Manuel levantó la vista y miró alrededor de la mesa. 6 pares de ojos evitaban el contacto con los suyos, todos repentinamente fascinados con la comida en sus platos. Nadie lo defendió. Ni siquiera Eduardo, que vivía a solo 10 cuadras de distancia y que más de una vez había pedido dinero prestado a su padre para cubrir deudas que no mencionaba. En ese momento, Manuel supo con absoluta certeza que para sus hijos, él ya no era una persona completa. Era un problema logístico, una responsabilidad incómoda, un recordatorio de su propia mortalidad que preferían mantener a distancia. El resto de la comida transcurrió en una niebla. Manuel respondió automáticamente cuando le hablaban directamente, sonrió cuando parecía apropiado, pero una parte de él ya se había desconectado, retirándose a un lugar interior donde el dolor no podía alcanzarlo tan fácilmente. La semana siguiente, Ramón y Lucía aparecieron sin aviso previo en su casa. Venían con carpetas y folletos brillantes. «Tenemos excelentes noticias, papá», anunció Lucía con entusiasmo excesivo. Habían encontrado una residencia para personas mayores a 2 horas de Las Piedras. «Es como un hotel de lujo», explicó Ramón, mostrando fotografías de jardines impecables y salas comunes con televisores de pantalla plana. «Tienen médico permanente, actividades diarias, incluso un pequeño cine». Manuel escuchó en silencio, hojeando los folletos con manos que intentaba mantener firmes. Las habitaciones parecían asépticas, impersonales. Los ancianos en las fotos sonreían con expresiones vacías, como maniquíes colocados para la cámara. «Es muy costoso», dijo finalmente, sabiendo que su modesta pensión no alcanzaría para cubrir ni la mitad de la tarifa mensual. «No te preocupes por eso», respondió Ramón con un gesto desdeñoso. «Nosotros nos encargaremos. Es el mejor regalo que podemos darte, papá. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Lo que no decían, lo que flotaba no expresado en el aire, era que la casa de Manuel, la casa familiar construida con el esfuerzo de toda una vida, sería vendida para financiar su estadía en la residencia. La farmacia, que ya apenas generaba ingresos frente a las grandes cadenas que habían llegado a la región, también tendría que cerrar. «No», dijo Manuel simplemente. «Esta es mi casa. Aquí viví con su madre. Aquí pienso morir cuando llegue mi hora». La reacción fue inmediata. La sonrisa de Lucía desapareció, reemplazada por una expresión de frustración apenas contenida. Ramón, menos hábil para ocultar sus emociones, golpeó la mesa con la palma abierta. «Por Dios, papá, ¿por qué tienes que ser tan terco? ¿No ves que solo queremos lo mejor para ti? ¿Lo mejor para mí? ¿O lo más conveniente para ustedes?», preguntó Manuel con voz tranquila. Fue como abrir una compuerta. Toda la frustración, toda la impaciencia que sus hijos habían acumulado durante años, salió en un torrente de acusaciones. Que era obstinado, que vivía en el pasado, que no entendía cómo funcionaba el mundo actual, que se negaba a aceptar ayuda, que era un riesgo para sí mismo viviendo solo, que era egoísta por hacer que se preocuparan. Manuel escuchó cada palabra como golpes físicos, cada acusación como una piedra sobre su pecho. Cuando finalmente hablaron de vender la casa, por su propio bien, algo se rompió dentro de él. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia la puerta principal. La abrió y se volvió hacia sus hijos. «Esta casa la construí con el sudor de mi frente para ustedes. Cada ladrillo, cada tabla, las pagué trabajando desde el amanecer hasta la noche. Su madre y yo nos privamos de lujos para que ustedes tuvieran estudios, oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Nunca les pedí gratitud, pero tampoco esperé este desprecio». Ramón se puso de pie, el rostro enrojecido por la ira. «¿Desprecio? Estamos tratando de cuidarte, pero eres demasiado orgulloso para aceptar que ya no puedes valerte por ti mismo. ¿Crees que no sabemos cómo vives? ¿Los vecinos ayudándote por lástima? Es vergonzoso». Las palabras golpearon a Manuel como una bofetada. ¿Lástima? ¿Era así como veían la bondad humana, la solidaridad entre vecinos, la amistad de décadas? ¿Todo reducido a lástima? «Váyanse», dijo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Esta sigue siendo mi casa, y les pido que se vayan». Lucía intentó mediar, su tono condescendiente como si hablara con un niño caprichoso. «Papá, solo queremos hablar. Estás siendo irracional». «He dicho que se vayan», repitió Manuel, sosteniendo la puerta abierta. La lluvia había comenzado a caer, primero como una llovizna suave, luego con más fuerza. Fue entonces cuando Ramón, siempre el más temperamental, explotó. Recogió los folletos con un movimiento brusco y caminó hacia la puerta.
Al pasar junto a su padre, se detuvo y lo miró con una mezcla de ira y desprecio. «Nunca más pises esta casa. Ya no eres mi padre», espetó, antes de salir a la lluvia. Lucía lo siguió, murmurando disculpas vacías. Manuel cerró la puerta y se apoyó contra ella, las piernas repentinamente débiles. Las palabras de Ramón resonaban en sus oídos, más dolorosas que cualquier golpe físico. Permaneció así varios minutos, respirando con dificultad, intentando recuperar el control. Luego, en un impulso que ni él mismo entendió completamente, volvió a abrir la puerta. La lluvia caía con fuerza ahora. Tomó su bastón, su sombrero y un viejo impermeable del perchero. Sin mirar atrás, salió a la tormenta, cerrando la puerta tras de sí. No llevaba llaves, no llevaba dinero. Solo caminaba alejándose de la casa que ya no sentía como suya. Sus pasos lo llevaron instintivamente hacia la plaza central. El viejo ficus, testigo silencioso de generaciones de historias en las piedras, ofrecía un refugio parcial contra la lluvia. Manuel se sentó en el banco de hierro forjado, sintiendo cómo el agua se filtraba a través de su impermeable, empapando su camisa, llegando hasta su piel. No le importaba. El frío exterior era un alivio comparado con el hielo que sentía dentro. El reloj de la iglesia marcó las 4 con campanadas que se perdían en el sonido de la lluvia. Las gotas formaban círculos en los charcos, expandiéndose y desapareciendo, como los años de su vida que parecían ahora tan vacíos, tan carentes de sentido. Había dedicado todo a una familia que lo veía como una carga. Había construido una vida que ahora se desmoronaba bajo sus pies como un castillo de arena ante la marea. Lo que sus hijos no sabían, lo que nadie en las piedras sabía excepto el viejo notario González, era que Manuel Suárez guardaba un secreto. No era un hombre rico según los estándares convencionales, pero era un hombre previsor. Durante 40 años, mientras administraba la farmacia con honestidad y dedicación, había comprado discretamente pequeños lotes de tierra en los alrededores de las piedras. Todo comenzó como una forma de asegurar el futuro de Teresa y los niños. Cada vez que ahorraba lo suficiente, adquiría una parcela aquí, un terreno allá. Propiedades que nadie quería entonces, tierras consideradas demasiado alejadas del centro, demasiado accidentadas para la agricultura, demasiado problemáticas para construir. Las compró por una fracción de su valor potencial, firmando hipotecas modestas que pagaba religiosamente con los ingresos de la farmacia. Teresa siempre supo de estas inversiones. De hecho, fue ella quien lo animó a continuar, incluso en los años difíciles cuando el dinero apenas alcanzaba para lo esencial. «Esto no es para nosotros, Manuel», decía mientras revisaban juntos los papeles en la mesa de la cocina después de que los niños se hubieran dormido. «Es para garantizar que nadie en la familia jamás pase necesidad». Con el crecimiento de las piedras, lento pero constante, aquellas tierras olvidadas comenzaron a adquirir valor. La ciudad se expandió en todas direcciones. Lo que una vez fueron terrenos baldíos ahora estaban en el camino del desarrollo urbano. Manuel seguía los cambios en silencio, renovando escrituras, pagando impuestos puntualmente, rechazando discretamente ofertas ocasionales de compra. No por avaricia, sino por previsión. Había también el antiguo casón del centro, heredado de sus padres, donde funcionaba la farmacia. Un edificio de principios del siglo, con techos altos y detalles arquitectónicos que ya no se construían. Manuel nunca lo había transferido a su nombre, dejándolo en un fideicomiso familiar creado por su propio padre. Un arreglo legal que sus hijos, demasiado ocupados con sus vidas, nunca se habían interesado en entender. Sentado bajo la lluvia, Manuel reflexionaba sobre estas posesiones ocultas, no por orgullo de propietario, sino con la triste certeza de que el valor material era lo único que podría despertar el interés de sus hijos ahora. La riqueza que realmente importaba, el amor, el respeto, la dignidad, parecía haberse evaporado como el vapor en una mañana fría. El cielo comenzaba a oscurecer cuando una figura se acercó bajo un paraguas. Era Carmela, con su abrigo de lana y botas de goma, buscándolo preocupada después de pasar por su casa y encontrarla vacía. «Por todos los santos, Manuel, ¿qué haces aquí bajo este diluvio? Vas a pescar una pulmonía». Su tono de regaño apenas ocultaba la genuina preocupación. Sin esperar respuesta, extendió una mano arrugada pero firme. Manuel la tomó después de un momento de duda, permitiendo que lo ayudara a levantarse. Sus huesos protestaron, rígidos por el frío y la humedad. «Ven a mi casa», dijo Carmela, ajustando el paraguas para cubrirlos a ambos lo mejor posible. «Tengo sopa caliente y café recién hecho. Mañana veremos qué hacer». Manuel no tenía fuerzas para protestar. Dejó que Carmela lo guiara por las calles empedradas,
apoyándose más de lo que hubiera querido en su bastón y ocasionalmente en el brazo de su vecina. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía menos hostil, más como una cortina que los separaba del resto del mundo. La casa de Carmela era pequeña pero acogedora. Una estufa de leña en la cocina mantenía todo el espacio cálido. Fotografías en marcos sencillos cubrían las paredes. Carmela de joven con su esposo, con sus alumnos a lo largo de décadas, con su hermana ya fallecida. No había lujos, pero cada objeto tenía una historia, un propósito, un significado. «Quítate esa ropa empapada», ordenó, señalando hacia el pequeño baño. «Te dejé una bata de Emilio en la puerta. Le quedará grande a cualquiera que no sea mi difunto marido, pero al menos está seca». Manuel obedeció mecánicamente. Bajo el agua caliente de la ducha, las lágrimas finalmente llegaron, mezclándose con el agua que lavaba el frío de su cuerpo, pero no el dolor de su alma. Lloró en silencio, como había llorado toda su vida, sin testigos, sin sonido, solo el temblor de sus hombros delatando la tormenta interior. Cuando salió, vestido con la bata de franela que había pertenecido a Emilio, Carmela tenía la mesa puesta, un plato de sopa humeante, pan casero, una taza de café con un toque de coñac para espantar el frío, según explicó. No hizo preguntas, no exigió explicaciones. Simplemente se sentó frente a él y comenzó a hablar sobre cosas triviales, que las dalias del jardín necesitaban ser trasplantadas, que el techo había desarrollado una gotera pequeña en la última tormenta, que su sobrina nieta estaba esperando su primer hijo. Solo cuando Manuel terminó de comer, Carmela finalmente preguntó: «¿Quieres hablar de lo que pasó hoy?» Manuel miró por la ventana. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía oscuro. «Mis hijos quieren internarme en un asilo», dijo finalmente. «Quieren vender la casa para pagarlo». Carmela asintió lentamente. No parecía sorprendida. «¿Y tú qué quieres, Manuel?» Era una pregunta simple, pero nadie se la había hecho en años. ¿Qué quería él? Había pasado tanto tiempo pensando en las necesidades de otros, su esposa, sus hijos, sus clientes, que apenas recordaba cómo considerar sus propios deseos. «Quiero morir en mi casa», respondió, después de una larga pausa. «La casa donde viví con Teresa, donde criamos a nuestros hijos. No quiero terminar mis días entre extraños, en un lugar que no significa nada para mí». «Entonces eso es lo que harás», dijo Carmela con firmeza, como si fuera la cosa más simple del mundo. «Mañana hablaremos con don Pablo y el padre Hernández. Entre todos encontraremos una solución que no involucre a tus hijos, si ellos no quieren ser parte de ella». Esa noche, Manuel durmió en la pequeña habitación de invitados de Carmela, bajo un edredón de parches que olía a lavanda. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sueños, agotado física y emocionalmente. A la mañana siguiente, despertó con el sonido de la lluvia, más suave ahora, y el aroma de café recién hecho. Después del desayuno, Carmela insistió en que debían ir al médico. «Esa mojada de ayer no fue cualquier cosa a nuestra edad», argumentó. Manuel no tenía fuerzas para discutir. Don Pablo los recibió de inmediato en su consultorio, examinó a Manuel con cuidado profesional pero también con la familiaridad de décadas de amistad. «Tienes principio de neumonía», diagnosticó finalmente. «Nada grave aún, pero necesitas antibióticos, reposo y calor. Y hablo en serio, Manuel. Nada de heroísmos a los 75 años». Mientras escribía la receta, don Pablo preguntó casualmente: «¿Dónde te estás quedando? ¿Con Carmela?» Antes de que Manuel pudiera responder, Carmela intervino. «Por ahora sí, pero necesitamos una solución más permanente. Sus hijos quieren mandarlo a un asilo en la capital». Don Pablo levantó la vista, las cejas arqueadas en sorpresa. «¿Un asilo? ¿Manuel Suárez en un asilo? ¿Sobre mi cadáver?» Lo que siguió fue una conversación que cambiaría el curso de los acontecimientos. Don Pablo sugirió que Manuel podría mudarse temporalmente al pequeño apartamento sobre la farmacia, que durante años había servido como almacén. «Es tu propiedad, después de todo. Con algo de limpieza y unas cuantas adaptaciones, sería perfectamente habitable». La idea tomó forma rápidamente. Carmela ofreció muebles que tenía guardados en su desván. Don Pablo mencionó que su hijo, carpintero, podría instalar pasamanos en las escaleras y el baño. El padre Hernández, a quien llamaron esa misma tarde, prometió organizar un grupo de voluntarios para limpiar y pintar el espacio. «¿Y la farmacia?», preguntó Manuel, preocupado por mantener abierto el negocio que había sido su vida. «Miguel puede encargarse del día a día», respondió don Pablo. «Yo supervisaré las recetas más complejas hasta que te recuperes. Ese muchacho tiene potencial, solo necesita confianza». Así, en menos de 24 horas,
Un plan había tomado forma. Un plan que no incluía a sus hijos, que no dependía de su aprobación o participación. Por primera vez en años, Manuel sintió que recuperaba algo del control sobre su propia vida. El apartamento sobre la farmacia era pequeño, pero tenía potencial. Una sala comedor con ventanas que daban a la plaza, una cocina compacta, un dormitorio y un baño. Había estado abandonado desde que Manuel y Teresa se mudaron a la casa familiar poco después del nacimiento de Ramón. Cajas viejas de inventario, muebles descartados y décadas de polvo ocupaban cada rincón. La transformación comenzó al día siguiente. Mientras Manuel guardaba reposo en casa de Carmela, siguiendo estrictamente las órdenes de don Pablo, un pequeño ejército de voluntarios invadió el espacio. Miguel y dos amigos bajaron las cajas al sótano de la farmacia. Las señoras de la parroquia limpiaron cada superficie hasta que brilló. El hijo de don Pablo instaló pasamanos, ensanchó la puerta del baño para un posible andador y construyó una rampa discreta en la entrada trasera. Carmela supervisaba todo con la autoridad de quien ha dirigido aulas llenas de niños inquietos. La cama contra esa pared, donde le da el sol de la mañana. La mesa bajo la ventana, para que pueda ver la plaza mientras come. Ese sillón necesita un cojín más firme para su espalda. Nadie cuestionaba sus directivas. En Las Piedras, el respeto por los ancianos aún prevalecía, al menos entre quienes habían crecido con valores tradicionales. Para ellos, don Manuel no era un viejo obsoleto, sino el farmacéutico que había atendido emergencias a medianoche, que había fiado medicinas cuando no podían pagar, que conocía por nombre a cada niño del pueblo. Una semana después, el apartamento estaba listo, sencillo pero acogedor, con muebles donados o rescatados de áticos y sótanos. La comunidad había aportado lo que podía: cortinas lavadas y planchadas, vajilla que sobraba en alguna alacena, libros que pensaron que disfrutaría. Pequeños gestos que, sumados, creaban un hogar. El día que Manuel se mudó, una pequeña procesión lo acompañó desde la casa de Carmela. Don Pablo insistió en que usara andador, solo por precaución. El padre Hernández bendijo el espacio. Miguel había preparado la farmacia para que Manuel pudiera supervisar sin esfuerzo, con un sillón cómodo junto al mostrador y un intercomunicador para llamar si necesitaba ayuda. «Es temporal», insistió Manuel, aunque en su corazón sabía que probablemente nunca volvería a la casa familiar. «Hasta que me recupere completamente». Nadie lo contradijo, pero los intercambios de miradas decían otra cosa. Todos sabían que sus hijos no permitirían que regresara a la casa, no ahora que habían mostrado sus verdaderas intenciones. Los días se convirtieron en semanas. Manuel estableció una nueva rutina. Por las mañanas, desayunaba junto a la ventana, observando cómo la plaza despertaba. Luego bajaba lentamente las escaleras, aseguradas ahora con pasamanos a ambos lados, y pasaba unas horas en la farmacia. No atendía clientes, pero revisaba inventarios, aconsejaba a Miguel sobre medicamentos menos comunes, y simplemente disfrutaba del flujo familiar de la vida del pueblo, a través de la puerta siempre abierta. Por las tardes, si el clima lo permitía, se sentaba en un banco de la plaza con don Pablo o el padre Hernández, intercambiando historias y observaciones sobre la vida en Las Piedras. A veces Carmela se unía, trayendo galletas recién horneadas o simplemente su compañía reconfortante. Las noches eran para la lectura o para escuchar la vieja radio que Miguel había reparado para él. Sus hijos no aparecieron durante esas primeras semanas. No hubo llamadas, no hubo visitas. Manuel se decía a sí mismo que era mejor así, que la herida estaba demasiado fresca, pero en la quietud de la noche, la ausencia pesaba como una piedra en su pecho. Entonces comenzaron a circular rumores en Las Piedras. La gran cadena de farmacias de la capital estaba comprando propiedades en el centro histórico, ofreciendo sumas que hacían que los ojos de los habitantes se abrieran con asombro. Los terrenos en las afueras, antes considerados de poco valor, ahora estaban en el camino de un proyecto de desarrollo, un condominio de lujo con campo de golf y centro comercial. Los valores mencionados en las conversaciones de la plaza hacían que la gente hablara en susurros, como si las cifras fueran demasiado sagradas para pronunciarse en voz alta. Propiedades que habían estado en las mismas familias por generaciones cambiaban de manos casi de la noche a la mañana. El paisaje de Las Piedras estaba a punto de transformarse para siempre. Fue Ramón quien apareció primero, 3 semanas después de la discusión. Llegó a la farmacia una tarde tranquila, con un ramo de flores y una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Miguel, protector, dudó en dejarlo pasar a la trastienda donde Manuel revisaba un pedido de medicamentos. «Está bien, Miguel», dijo Manuel al escuchar la voz de su hijo mayor. «Déjalo entrar».
Ramón parecía incómodo en el espacio familiar que ahora le resultaba extraño. Miró alrededor como evaluando el valor de cada objeto, cada estante, cada frasco. Finalmente se acercó a su padre, extendiendo el ramo como una ofrenda de paz. «Papá, he estado pensando mucho en ti», comenzó, con el tono profesional que usaba en el juzgado. «Me preocupa que estés viviendo aquí, en este lugar». Manuel aceptó las flores con un gesto neutro. «Este lugar, como lo llamas, ha sido mi vida durante 50 años, y ahora también es mi hogar». La conversación que siguió fue un baile incómodo. Ramón, normalmente elocuente, tropezaba con sus propias palabras. Hablaba de preocupación filial, de responsabilidad familiar, de opciones más adecuadas para un hombre de tu edad y condición. Mencionó especialistas, residencias con atención médica, comodidades modernas. Lo que no mencionó, lo que flotaba no dicho entre ellos, eran los rumores sobre el valor de la propiedad, sobre los terrenos en las afueras, sobre el interés de inversionistas en el centro histórico de Las Piedras. Manuel escuchaba en silencio, observando a este hombre que llevaba su sangre pero que se había convertido en un extraño calculador. «Estoy bien aquí, Ramón», dijo finalmente, interrumpiendo el monólogo. «Tengo amigos que me ayudan. Tengo un propósito cada día. Tengo mis recuerdos y mi dignidad. No necesito más». Ramón se marchó poco después, frustrado pero intentando no mostrarlo. Prometió volver pronto, traer a los nietos, arreglar las cosas. Manuel asintió sin comprometerse. Cuando la puerta se cerró tras su hijo, sintió una mezcla de tristeza y determinación. El vínculo estaba roto, quizás irremediablemente, pero aún tenía decisiones que tomar, un legado que proteger. 2 semanas después fue Lucía quien apareció, trayendo a Mateo, el nieto que Manuel no había visto en casi un año. El niño había crecido, estaba más alto, sus rasgos infantiles comenzaban a definirse. Tenía los ojos de Teresa, observadores e inteligentes. «Mamá estaba con muchas ganas de verte, abuelito», exclamó Mateo, con la honestidad brutal de la infancia. Lucía tuvo al menos la decencia de sonrojarse. «Hemos estado muy ocupados», se excusó, «pero siempre pensamos en ti». A diferencia de la visita tensa con Ramón, esta tenía un aire de genuina conexión, al menos a través de Mateo. El niño estaba fascinado por la farmacia antigua, por los frascos de colores, por las balanzas de precisión que Manuel conservaba, aunque ya no se usaran. Hizo preguntas inteligentes. Escuchó con atención las explicaciones de su abuelo, incluso pidió ayuda a Miguel para preparar una simple mezcla de hierbas aromáticas. Lucía observaba la interacción con expresión compleja. Había algo de nostalgia allí, quizás recuerdos de su propia infancia en ese mismo espacio, pero también cálculo, evaluación, consideración de posibilidades. Cuando Mateo se distrajo examinando un microscopio antiguo, Lucía se acercó a Manuel. «Papá, he estado hablando con Ramón», comenzó en voz baja. «Creo que fuimos precipitados la última vez. Hay otras opciones que podríamos considerar». Manuel la miró con tristeza. Podía ver a la niña que había sido, la que corría a sus brazos cuando regresaba de la farmacia, la que pedía que le contara historias de pícaros y princesas antes de dormir. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento se había transformado en esta mujer que medía el valor de todo, incluso el amor familiar, en términos de conveniencia y beneficio? ¿Has sabido algo de Eduardo?, preguntó en lugar de seguir su línea de pensamiento. Lucía hizo un gesto desdeñoso. «Eduardo es... Eduardo. ¿Sabes cómo es? Dice que vendrá a verte, pero luego algo surge. La tienda, algún problema, alguna excusa». Lo que no decía era que Eduardo, quien vivía a pocas cuadras, no había cruzado la plaza para ver a su padre en más de un mes. El hijo que había permanecido en Las Piedras, el que físicamente estaba más cerca, se había convertido en el más distante emocionalmente. La visita terminó con promesas vagas de volver pronto, de traer a toda la familia para una comida, de arreglar las cosas. Manuel besó la frente de Mateo, respirando el aroma a pía, champú infantil y caramelos, preguntándose si volvería a verlo antes de que la adolescencia borrara por completo al niño que aún era. Sorprendentemente, fue Eduardo quien comenzó a aparecer en los días siguientes. Al principio con excusas transparentes, que pasaba por allí, que necesitaba algo de la farmacia, que había visto la luz encendida. Luego, gradualmente, las visitas se volvieron más regulares, casi diarias. Traía café por las mañanas, a veces pan dulce de la panadería. Se sentaba unos minutos, hablaba sobre trivialidades. Había algo diferente en Eduardo, una inquietud, un nerviosismo que Manuel no recordaba. Sus ojos vagaban por la farmacia como buscando algo,
Sus dedos tamborileaban constantemente sobre la mesa. Su conversación saltaba de un tema a otro sin profundizar en ninguno. Fue Miguel quien finalmente proporcionó el contexto que faltaba. «Don Manuel», dijo una tarde después de que Eduardo se marchara, «creo que debería saber algo. Su hijo ha estado haciendo preguntas en el pueblo, sobre los terrenos en las afueras, sobre la propiedad de la farmacia, sobre si usted tiene testamento». Manuel asintió lentamente. No estaba sorprendido, pero la confirmación dolía de todos modos. «¿A quién le ha preguntado?» «Al notario González, para empezar. Pero don Esteban no le dijo nada, por supuesto. Luego a don Pablo, fingiendo preocupación por su salud y asuntos que deberían ponerse en orden. Incluso fue a la parroquia, preguntando al padre Hernández si usted había dejado algo para la iglesia». Manuel miró por la ventana hacia la plaza, donde la vida del pueblo continuaba su ritmo inmemorial. Madres con niños pequeños, ancianos en los bancos disfrutando del sol, adolescentes con mochilas escolares. La constante renovación de la vida, generación tras generación. «Gracias por decirme, Miguel», dijo finalmente. «Creo que es hora de poner algunas cosas en orden, efectivamente». Esa misma tarde, Manuel llamó al notario González, amigo de toda la vida y custodio de sus secretos financieros. El notario, un hombre de 70 años que se negaba a jubilarse hasta que encuentre a alguien tan meticuloso como yo, llegó puntualmente a las 5, con su maletín de cuero gastado y su aire de discreción profesional. Durante 2 horas, revisaron documentos, actualizaron registros, discutieron opciones. El notario tomó notas detalladas, hizo preguntas precisas, ofreció consejos basados en décadas de experiencia. Al final, un nuevo plan había tomado forma, un plan que reflejaba los verdaderos valores de Manuel, no las expectativas de sus hijos. «¿Estás seguro de esto, Manuel?», preguntó el notario mientras guardaba los papeles en su maletín. «Es una decisión significativa». Manuel miró las fotografías que había colocado en la repisa. Teresa joven y sonriente el día de su boda. Los 3 niños en la playa, construyendo castillos de arena. La familia completa en la confirmación de Lucía. Recuerdos de un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. «Estoy seguro, Esteban», respondió con voz firme. «Teresa estaría de acuerdo. Ella siempre decía que la verdadera herencia son los valores, no los bienes». Los días siguientes trajeron más visitas de sus hijos, cada vez menos espaciadas, cada vez más transparentes en sus intenciones. Ramón traía documentos para revisar juntos, propuestas de ventas, opciones de inversión. Lucía mencionaba casualmente a amigos que habían vendido propiedades similares por sumas astronómicas. Eduardo, menos sutil, hablaba directamente de ofertas recibidas, de oportunidades que no durarían para siempre. Manuel escuchaba, asentía, pero no se comprometía a nada. Observaba a sus hijos con una mezcla de tristeza y claridad, viendo por primera vez la distancia insalvable entre los valores que él y Teresa habían intentado inculcarles y las personas en que se habían convertido. Finalmente, una tarde de domingo, Ramón organizó una reunión familiar en su propia casa. Insistió en que Manuel asistiera, enviando a Eduardo con el automóvil para recogerlo. «Para que no tengas que caminar, papá». El mensaje era claro. Esta vez no aceptarían una negativa. La casa de Ramón era una muestra ostentosa de éxito material. Pisos de mármol importado, muebles de diseñador, obras de arte seleccionadas más por su valor que por apreciación estética. Manuel se sentía fuera de lugar con su traje viejo pero pulcro, sus zapatos gastados pero impecablemente lustrados, su bastón de madera simple pero funcional. La cena fue tensa, con conversación forzada sobre temas superficiales. Solo Mateo y los otros nietos aportaban momentos de autenticidad, con sus preguntas directas y observaciones honestas. Después del postre, Ramón pidió a la empleada que llevara a los niños al jardín. El verdadero propósito de la reunión estaba a punto de revelarse. «Papá», comenzó Ramón, sacando una carpeta del cajón del aparador. «Hemos estado investigando opciones para tu futuro y el de la farmacia. La situación actual no es sostenible. Tú mismo has dicho que cada vez es más difícil competir con las grandes cadenas». Manuel permaneció en silencio. No había dicho tal cosa, pero contradecir a Ramón solo prolongaría la discusión. «Hay una propuesta muy interesante de farmacias nacionales», continuó Lucía, tomando el relevo con la fluidez de quien ha ensayado esta presentación. «Quieren establecerse en Las Piedras y están especialmente interesados en tu ubicación. La plaza central, el edificio histórico, es exactamente lo que buscan para su imagen corporativa». Eduardo, menos elocuente pero igualmente insistente, añadió: «Y hay un grupo desarrollando ese proyecto en las afueras,
donde están esos terrenos viejos que nadie usa. Dicen que pagarían muy bien por cualquier parcela en esa zona. Manuel miró a sus 3 hijos, sentados frente a él como un tribunal familiar. ¿Cuándo habían dejado de ser los niños que corrían a sus brazos para convertirse en estos adultos calculadores? ¿En qué momento el amor se había transformado en interés, la preocupación en codicia apenas disimulada? Lo hemos discutido entre nosotros, continuó Ramón, malinterpretando el silencio de su padre como consideración. Y creemos que la mejor opción es vender todo: la farmacia, la casa, los terrenos. Con ese dinero podrías vivir cómodamente en una residencia de primera clase por el resto de tu vida, y aún quedaría un buen patrimonio para la familia. Hemos preparado todos los documentos, añadió Lucía, empujando la carpeta hacia Manuel. Solo necesitamos tu firma para comenzar el proceso. Lo hemos hecho lo más simple posible para ti, papá. Manuel tomó la carpeta con manos que mantenía deliberadamente firmes. Ajustó sus anteojos y comenzó a leer cada página meticulosamente. El silencio en la habitación se volvió denso, incómodo. Sus hijos intercambiaban miradas, desconcertados por esta repentina atención a los detalles de alguien a quien consideraban fácilmente manipulable. Lo que Manuel leía confirmaba sus peores sospechas. Los documentos estaban estructurados para transferir todas las propiedades a nombres de sus hijos, no al suyo. La residencia de primera clase resultaba ser un lugar modesto en las afueras de la capital, nada comparable con el establecimiento lujoso que le habían descrito. Y lo más revelador, las cifras mencionadas para las ventas eran apenas una fracción del valor real de las propiedades, según las tasaciones que el notario González le había mostrado días antes. Después de leer cada página, Manuel cerró la carpeta y la devolvió a Ramón sin decir palabra. Sus hijos lo miraron expectantes, confundidos por la falta de reacción. ¿Y bien?, preguntó finalmente Ramón, la impaciencia filtrándose en su voz. ¿Qué te parece? Es interesante, respondió Manuel con calma, pero necesito tiempo para considerarlo. No es una decisión que pueda tomar apresuradamente. La frustración era evidente en los rostros de sus hijos. Esta no era la respuesta que esperaban del anciano, que creían vulnerable y manipulable. «Papá», intervino Lucía con voz melosa, «no hay realmente mucho que considerar. Es la mejor opción para todos. Tú estarás bien cuidado, y nosotros nos encargaremos de todos los detalles complicados». «Precisamente porque es importante para todos», respondió Manuel, «quiero consultarlo con el notario González. Es quien ha manejado los asuntos legales de la familia desde que yo era joven». «No es necesario involucrar a extraños en asuntos familiares», protestó Ramón, su tono profesional resbalando hacia la irritación. «Podemos manejar esto entre nosotros». Manuel se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. «Les agradezco su preocupación, pero como dije, necesito tiempo. Les haré saber mi decisión en unos días». El viaje de regreso al apartamento, sobre la farmacia, transcurrió en un silencio tenso. Eduardo, al volante, miraba fijamente la carretera, sus nudillos blancos de apretar el volante con demasiada fuerza. Cuando llegaron, apenas murmuró una despedida antes de alejarse rápidamente, como si la presencia de su padre fuera repentinamente intolerable. Manuel subió lentamente las escaleras hacia su pequeño apartamento. A pesar de la tensión del encuentro, sentía una extraña calma. La claridad que había estado buscando finalmente había llegado. Sus hijos habían mostrado sus verdaderas intenciones sin ambigüedades. Ahora él debía actuar en consecuencia. A la mañana siguiente, Manuel hizo varias llamadas. Al notario González, a don Pablo, al padre Hernández, a Carmela. Explicó brevemente la situación y lo que planeaba hacer. Todos ofrecieron su apoyo sin reservas. 2 días después, todos fueron convocados a la oficina del notario González. Manuel había solicitado específicamente que la reunión se realizara allí, en terreno neutral, pero oficial. Cuando sus hijos llegaron, encontraron no solo a su padre, sino también a Carmela, a Miguel, a don Pablo y al padre Hernández, todos sentados en la sala de conferencias con expresiones solemnes. «¿Qué es esto?», preguntó Ramón, desconcertado por la presencia de estos extraños, en lo que esperaba fuera una simple firma de documentos. «Siéntense, por favor», indicó el notario con la autoridad que décadas de profesión le conferían. «Don Manuel tiene algo importante que comunicarles». Manuel, sentado a la cabecera de la mesa, parecía diferente. Más erguido, más presente, con una dignidad que sus hijos no habían notado en años. Cuando habló, su voz era clara y firme, sin el titubeo que a veces aparecía cuando se sentía inseguro. «Mis hijos creen que soy un viejo tonto y manipulable», comenzó, con una calma que nadie esperaba. «Durante años
He sido testigo de cómo se alejaban, no solo de mí, sino de los valores que su madre y yo intentamos enseñarles. El silencio en la sala era absoluto. Ramón, Lucía y Eduardo miraban a su padre con una mezcla de sorpresa e incomodidad creciente. Hace 2 años, cuando me di cuenta de que mis propios hijos me veían como un obstáculo, como una carga a soportar hasta que pudieran disponer de mi patrimonio, actualicé mi testamento, continuó Manuel. Miguel ha sido más hijo para mí en los últimos años que ustedes 3 juntos. Carmela me trajo sopa cuando ustedes ni siquiera llamaban. Don Pablo y el padre Hernández me visitaban semanalmente, sin haber recibido nunca nada de mí, más que respeto. El notario González tomó el relevo, explicando en términos legales precisos la verdadera situación financiera de don Manuel. Las tierras en las afueras valían 10 veces más de lo que sus hijos imaginaban. El casón de la farmacia era una propiedad histórica protegida. La propuesta que habían intentado hacerle firmar habría transferido todo a sus nombres por una fracción del valor real. El Nuevo Testamento, continuó el notario, designa la mayor parte de los terrenos para un fideicomiso comunitario, que construirá viviendas accesibles para ancianos de la ciudad. La farmacia será modernizada, sí, pero como una cooperativa administrada por Miguel, quien estudia farmacia en la Universidad Estatal. Doña Carmela recibirá una casa propia y una renta vitalicia. Los rostros de Ramón, Lucía y Eduardo pasaban de la incredulidad a la indignación, luego al miedo, mientras comprendían las implicaciones de lo que estaban escuchando. Sus planes cuidadosamente elaborados, sus expectativas de riqueza repentina, se desmoronaban ante sus ojos. Para mis hijos, retomó Manuel, con lágrimas contenidas en los ojos, dejo apenas lo suficiente para que jamás olviden su error. Una pequeña pensión mensual, condicionada a trabajo voluntario en el nuevo centro comunitario para ancianos que será construido. «No puedes hacer esto», explotó Ramón, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «Somos tus hijos. Ese patrimonio nos pertenece por derecho». «El único derecho que tenían», respondió Manuel con tristeza, «era a mi amor incondicional. Y ese lo han tenido siempre, incluso cuando me abandonaron, incluso cuando me trataron como una carga, incluso ahora. Pero el patrimonio no es un derecho, es una responsabilidad, y ustedes han demostrado que no están preparados para asumirla». «Es una locura», intervino Lucía, su voz temblorosa entre la rabia y el pánico. «Papá está senil, claramente no está en sus cabales. Estas personas lo han manipulado. Impugnaremos este testamento». El notario González, imperturbable, señaló una carpeta sobre la mesa. «Don Manuel ha sido sometido a evaluación psicológica y neurológica completa hace 3 días. Los resultados, certificados por especialistas independientes, confirman que está en pleno uso de sus facultades mentales. Pueden revisar los informes si lo desean». Eduardo, que había permanecido en silencio, miraba fijamente la mesa, incapaz de enfrentar la mirada de su padre o de cualquier otra persona en la sala. De los 3, era quien más claramente veía la justicia en la decisión de Manuel, quizás porque era quien vivía más cerca, quien había sido testigo directo del abandono, quien había participado en él a pesar de no tener la excusa de la distancia. «No hago esto por venganza», concluyó Manuel, con lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Lo hago porque su madre y yo siempre creímos que la verdadera herencia son los valores, no los bienes. El dinero se gasta, las propiedades cambian de manos, pero lo que hacemos por los demás, el amor que damos, eso es lo único que realmente perdura. ¿Alguna vez has sentido que tus acciones pasadas te persiguen como sombras imposibles de borrar? Comparte tu experiencia en los comentarios. En los meses que siguieron, la transformación en las piedras fue lenta pero constante. El fideicomiso comunitario se estableció formalmente, con una junta directiva que incluía al padre Hernández, a don Pablo, a Carmela y a otros respetados miembros de la comunidad. Los planes para el centro de viviendas para ancianos comenzaron a tomar forma, con arquitectos que visitaban los terrenos y consultaban con futuros residentes sobre sus necesidades y preferencias. La farmacia experimentó su propia renovación. Miguel, ahora socio oficial según los términos del nuevo acuerdo, implementó cambios graduales. Computadoras modernas para inventario y recetas, un sistema de entrega a domicilio para ancianos y personas con movilidad reducida, incluso una pequeña sección de productos naturales y homeopáticos que complementaban la medicina tradicional. Pero el corazón del negocio seguía siendo el mismo: servicio personalizado, conocimiento profundo, compromiso con la comunidad.
Manuel dividía su tiempo entre supervisar estos desarrollos y disfrutar de una vida más tranquila. Su salud, que había sufrido con el estrés de los conflictos familiares, comenzó a mejorar gradualmente. Don Pablo notaba con satisfacción profesional que su presión arterial se había estabilizado, que dormía mejor, que incluso caminaba con más firmeza, dependiendo menos del bastón. Para sus hijos, la transformación fue más dolorosa. Ramón, siempre el más orgulloso, fue quien más duramente cayó. Su reputación en el ámbito legal sufrió cuando la historia se filtró en círculos profesionales. Clientes importantes, especialmente aquellos con fortunas familiares y preocupaciones sobre planificación patrimonial, comenzaron a cuestionar su ética. ¿Cómo confiar asuntos legales delicados a alguien que había intentado manipular a su propio padre anciano? Lucía enfrentó el juicio silencioso pero implacable de su círculo social. Las mismas mujeres que antes admiraban su casa perfecta, su ropa de diseñador, sus vacaciones exóticas, ahora intercambiaban miradas significativas a sus espaldas. ¿Sabías lo de su padre? Pobrecillo, viviendo prácticamente solo mientras ella gastaba fortunas en tonterías. Su matrimonio, ya frágil, se tensó aún más bajo el peso del escándalo discreto pero persistente. Eduardo, quizás por estar más cerca físicamente, fue quien primero comenzó el difícil camino hacia la reconciliación. Comenzó con gestos pequeños, casi tímidos. Aparecía en la farmacia con café y pan fresco en las mañanas de domingo. Ofrecía ayuda silenciosa con tareas prácticas: cambiar bombillas, reparar una gotera, transportar cajas pesadas. No pedía perdón con palabras, pero cada gesto era una forma de penitencia, un intento de reconstruir lo que había ayudado a destruir. Manuel aceptaba estos gestos con la misma dignidad silenciosa con que había soportado el abandono. No rechazaba a Eduardo, pero tampoco facilitaba el camino con absoluciones prematuras. La confianza, una vez rota, no podía repararse con simples gestos o palabras. Requería tiempo, consistencia, pruebas tangibles de cambio verdadero. Un año después, en el 77º cumpleaños de Manuel, una pequeña celebración fue organizada en la plaza. No fue un evento ostentoso, sino una reunión sencilla pero significativa. Vecinos, amigos, clientes de la farmacia, todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por la bondad discreta de Manuel a lo largo de décadas. Sus 3 hijos asistieron, pero permanecieron apartados, incómodos y aún incapaces de aceptar completamente sus errores. Ramón mantenía su fachada de dignidad profesional, aunque las canas prematuras y las nuevas líneas en su rostro revelaban el costo del último año. Lucía, más delgada, menos preocupada por las apariencias, observaba con ojos que comenzaban a comprender el valor de lo que había despreciado. Eduardo, el más cercano a una genuina transformación, permanecía en silencio, su rostro una máscara de arrepentimiento que aún no encontraba plena expresión. El reloj de la iglesia marcaba las 4 cuando Manuel se levantó para agradecer la presencia de todos. Su voz, fortalecida por la paz interior que había encontrado, llegaba clara hasta los rincones más alejados de la plaza. Después de agradecer a cada persona que había contribuido a la celebración, Manuel miró hacia donde sus hijos permanecían agrupados, como náufragos en una isla de su propia creación. Con voz suave pero firme, dijo simplemente: «Mi puerta está abierta, como siempre ha estado». Esa noche, Eduardo fue el primero en llamar a la puerta del pequeño apartamento. Llevaba una caja de fotografías familiares que había encontrado en el desván de su tienda. «Pensé que querrías tenerlas», murmuró, sin atreverse a mirar directamente a su padre. Manuel lo invitó a entrar, preparó café, y juntos pasaron horas mirando imágenes del pasado. Eduardo de 5 años en su primera bicicleta, Manuel sosteniendo las ruedas traseras hasta que encontró el equilibrio. Lucía con su vestido de primera comunión, orgullosa y solemne. Ramón graduándose de la universidad, el primer Suárez en obtener un título profesional. Teresa en la playa, riendo con el pelo al viento, eternamente joven en ese instante capturado. No hablaron de herencias, ni de propiedades, ni de errores recientes. Esas conversaciones vendrían después, gradualmente, cuando la confianza comenzara a reconstruirse. Esa noche era solo para recordar que antes del abandono, antes de la codicia, había existido una familia, imperfecta pero real. En el mes siguiente, fue Lucía quien apareció, trayendo a Mateo y pidiendo, entre lágrimas, perdón. No era un arrepentimiento completo aún, mezclado como estaba con justificaciones y excusas. Pero era un comienzo, un reconocimiento de que algo precioso se había perdido y que valía la pena intentar recuperarlo. Ramón resistió más tiempo. Su orgullo,
una fortaleza difícil de desmantelar. Pero eventualmente, la soledad lo venció. Su segundo divorcio, acelerado por el escándalo y las tensiones financieras, lo dejó vulnerable, cuestionando las decisiones y valores que habían guiado su vida adulta. Una tarde lluviosa, reminiscente de aquella en que todo había comenzado, apareció en la puerta de Manuel, empapado no solo por la lluvia, sino por el peso de su propio fracaso. El Centro Comunitario para Ancianos fue inaugurado al año siguiente. Un edificio moderno pero acogedor, diseñado específicamente para las necesidades de los mayores, pero integrado armoniosamente en la vida del pueblo. Apartamentos independientes para quienes podían valerse por sí mismos, áreas asistidas para quienes necesitaban más apoyo, espacios comunes que fomentaban la socialización y el aprendizaje continuo. Manuel, apoyado en su bastón, cortó la cinta junto a Carmela. En las sillas de la primera fila, sus 3 hijos observaban, con expresiones que mezclaban vergüenza y un nuevo, cauteloso respeto. Detrás de ellos, todo el pueblo había venido a presenciar la culminación de un sueño que beneficiaría a generaciones. Este lugar, dijo Manuel en su breve discurso, no es un depósito donde aparcar a nuestros ancianos cuando se vuelven inconvenientes. Es un hogar donde la experiencia es valorada, donde la dignidad es preservada, donde la comunidad reconoce su deuda con quienes vinieron antes. No mencionó el camino doloroso que había llevado a este momento. No habló del abandono, de la traición, de las noches solitarias. Esas heridas, aunque cicatrizadas, permanecerían siempre como parte de su historia personal. Pero hoy no era día para mirar atrás, sino hacia adelante, hacia el legado que dejaría, no solo para su familia biológica, sino para toda la comunidad que se había convertido en su familia extendida. La reconciliación con sus hijos nunca sería completa, nunca volvería a la idealizada relación de sus recuerdos más dulces. Había demasiado dolor, demasiadas palabras crueles que no podían ser borradas, pero habían encontrado un nuevo equilibrio, una forma de relacionarse que reconocía tanto el pasado compartido como la dolorosa ruptura que habían atravesado. Ramón nunca recuperó completamente su prestigio profesional, pero encontró un propósito inesperado ofreciendo servicios legales gratuitos a los residentes del centro comunitario. Lucía, tras su propio divorcio, regresó a Las Piedras y abrió una pequeña tienda de artesanías, redescubriendo la creatividad que había abandonado en su búsqueda de estatus social. Eduardo, quizás el más profundamente transformado, vendió su tienda de electrónicos y comenzó a estudiar gerontología, inspirado por la experiencia de reconciliación con su padre. El tiempo pasa diferente para los corazones que aprenden tarde sus lecciones más importantes. Pero como dicen los ancianos en Las Piedras, incluso los árboles más retorcidos por el viento eventualmente encuentran su equilibrio cuando reconocen sus propias raíces. 5 años después de aquella tarde lluviosa en que fue expulsado de la casa de su hijo, Manuel celebró su 80º cumpleaños, rodeado de una familia que se extendía mucho más allá de los lazos de sangre. Carmela, ya en sus 85, seguía siendo su compañera más cercana, una amistad que había florecido en el terreno árido del abandono compartido. Miguel, ahora farmacéutico licenciado, continuaba la tradición de servicio comunitario que Manuel había establecido décadas atrás. Don Pablo, aunque oficialmente jubilado, seguía ofreciendo consultas gratuitas en el centro comunitario. El padre Hernández, con su sabiduría tranquila, seguía siendo el confidente espiritual de Manuel en momentos de duda. Y sus hijos, transformados por el dolor y la vergüenza, pero también por el perdón difícil pero real que Manuel había ofrecido, formaban parte de este círculo ampliado. No eran los hijos ideales que alguna vez soñó, pero eran reales, con sus defectos y virtudes, con su capacidad tanto para el egoísmo como para la redención. En su discurso de cumpleaños, breve como siempre prefería, Manuel compartió una reflexión que resumía el camino recorrido. La vida me ha enseñado que a veces debemos perder algo para realmente valorarlo. Mi mayor deseo es que ustedes, mis hijos y nietos, aprendan esta lección sin el dolor que a mí me costó, que entiendan que la riqueza verdadera no está en lo que poseemos, sino en cómo amamos, en cómo servimos, en cómo honramos la dignidad de cada ser humano, especialmente cuando la edad o la enfermedad los hace parecer menos valiosos a ojos superficiales. Esa noche, después de que todos se marcharan, Manuel se sentó junto a la ventana de su apartamento sobre la farmacia. La plaza estaba tranquila bajo la luz de la luna. El viejo ficus proyectaba sombras intrincadas sobre el pavimento. En la repisa junto a él, la fotografía de Teresa parecía sonreír con aprobación. «Tenías razón, mi amor.
murmuró Manuel al silencio. La verdadera herencia son los valores, no los bienes. Tardé en entenderlo completamente, pero creo que finalmente lo he logrado. El reloj de la iglesia marcó las 10 con campanadas que flotaban en el aire nocturno como una bendición, un recordatorio de que incluso en las historias más dolorosas existe la posibilidad de redención, de perdón, de un final que, si no es perfectamente feliz, al menos contiene la paz que viene de las lecciones aprendidas y los círculos completados. ¿Conoces a alguien que necesita recordar el valor de sus padres antes de que sea tarde? Comparte esta historia con ellos. A veces, las segundas oportunidades llegan demasiado tarde. En un mundo donde el valor de las personas parece medirse cada vez más por su productividad y utilidad inmediata, la historia de Manuel Suárez nos recuerda una verdad esencial. La dignidad humana no disminuye con la edad. Los ancianos no son problemas a resolver, sino tesoros de experiencia y sabiduría que merecen nuestro respeto y cuidado. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quienes aún pueden cambiar su destino. Porque al final, todos envejeceremos. Todos necesitaremos comprensión y amor. Y lo que sembremos hoy con nuestros mayores, cosecharemos mañana en nuestra propia vejez.